Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema explosivo. Un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y que sinceramente no nos esperábamos. Y es que, como bien habéis visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un escándalo de proporciones épicas, el supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo escucháis, la pareja de Erkenci que nos hizo soñar tanto, parece ser que está en medio de una tormenta. Y por si fuera poco, Demet supuestamente echó a Can de su casa. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Prepárense porque la información es jugosa. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama turco, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chisme, análisis y todas las novedades sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para el drama. Así que, como les decía, la noticia que ha sacudido a los fans de Erkenci y a todo el mundo de las telenovelas turcas es el supuesto distanciamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que no lo recuerden o para los que quizás sean nuevos en este universo, Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era incendiaria. Los besos, las miradas, las peleas, todo, absolutamente todo, nos hacía creer que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y claro, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo los fans soñaron con que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Y es que sinceramente eran la pareja perfecta en la televisión. Parecían estar hechos el uno para el otro. Sus interacciones en redes sociales, las fotos que compartían, todo alimentaba la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, a pesar de las especulaciones y los deseos de los fans, nunca confirmaron ni negaron nada. Siempre mantuvieron una actitud un poco ambigua. Pero ahora, años después de que la serie llegara a su fin, surgen noticias que, bueno, no son precisamente agradables. Según varios medios turcos y rumores que circulan en redes sociales, la relación entre Demet y Can no terminó precisamente en buenos términos. Y la situación, al parecer, llegó a un punto crítico, especialmente después de que Can Yaman se mudara a Italia y comenzara a tener una vida más internacional. La información que ha causado más revuelo es la que sugiere que Demet, harta de la situación, habría echado a Can de su casa. ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Qué pudo haber sucedido para que esta pareja haya llegado a este punto? Pues bien, los detalles son un tanto confusos y, como siempre, están sujetos a rumores y especulaciones. Pero vamos a intentar resumir lo que se ha dicho hasta ahora, juntando los pedazos del rompecabezas. *** Profundizando en el drama, rumores y especulaciones ***. Para entender completamente la situación, es crucial sumergirnos en las diversas versiones que han circulado. Como en cualquier escándalo mediático, la verdad es esquiva y a menudo se mezcla con la especulación. Los medios turcos, ávidos de noticias jugosas, han alimentado el fuego con titulares llamativos, pero es importante analizar la información con cautela. ***La distancia, un enemigo silencioso *** La primera versión, quizás la más plausible, sugiere que la distancia geográfica y los diferentes proyectos profesionales fueron el detonante. Can Yaman, al trasladarse a Italia, se sumergió en una nueva vida, con rodajes, entrevistas y compromisos que lo alejaron de Turquía y, por ende, de Demet. Esta situación, inevitablemente, limitó el tiempo que podían pasar juntos y complicó el mantenimiento de su relación. La falta de contacto físico, las diferencias horarias y la dificultad para coordinar agendas son factores que, a menudo, ponen a prueba incluso las relaciones más sólidas. Además, esta distancia pudo haber exacerbado las diferencias personales. Las personalidades, los estilos de vida y las expectativas de cada uno pudieron no ser compatibles a largo plazo. La dinámica de pareja, que ya es compleja en condiciones normales, se vuelve aún más desafiante cuando se añade la barrera de la distancia. ***celos, un fantasma latente *** Otra versión, un poco más dramática, apunta a los celos como el factor clave. Se rumorea que Demet podría no haber estado completamente cómoda con la nueva vida de Can. Italia, con su glamour,
sus eventos sociales y sus nuevas amistades, representaba un entorno diferente al que estaban acostumbrados. La atención que Khan recibía, su éxito internacional y la presencia de numerosas admiradoras pudieron haber generado inseguridades en Demet. Es comprensible que a relación a distancia, en la que la confianza es fundamental, pueda verse afectada por los celos. La falta de control sobre lo que hace la pareja, la constante exposición a tentaciones y la posibilidad de que se formen nuevos lazos emocionales pueden generar ansiedad y desconfianza. La fama, un arma de doble filo la fama de Khan Yaman, conocida por su atractivo físico y su carisma, también pudo haber jugado un papel importante en la ruptura. Khan siempre ha sido un hombre muy deseado, con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Esta atención mediática y el constante acoso de los admiradores pueden ser abrumadores para una relación, generando situaciones incómodas y conflictos. Es difícil para una pareja lidiar con la presión que ejerce la fama. Los constantes rumores, las especulaciones y la invasión a la privacidad pueden minar la confianza y generar resentimiento. En el caso de Khan y Demet, la fama de ambos, combinada con la expectación de los fans, pudo haber amplificado los problemas que enfrentaban. El incidente en la casa, verdades y suposiciones la noticia más impactante, y la que ha generado mayor controversia, es la supuesta expulsión de Khan de la casa de Demet. La información es difusa y contradictoria. Algunos medios sugieren que Khan se hospedaba en la casa de Demet cuando estaba en Turquía, lo que indicaría una relación de cierta cercanía. Otros afirman que compartían una propiedad, lo que implicaría un compromiso más serio. Y los más audaces hablan de una fuerte discusión que culminó con la petición de Demet de que Khan abandonara el lugar. La verdad detrás de este incidente es un misterio. Lo que sí parece claro es que la situación llegó a un punto de ruptura. La decisión de Demet de echar a Khan, sea cual sea la forma en que se produjo, simboliza el fin de la relación o, al menos, un distanciamiento irreconciliable. El silencio como respuesta, ¿qué dicen los protagonistas? En medio de este torbellino mediático, tanto Demet Özdemir como Khan Yaman han optado por el silencio. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado públicamente los rumores. Esta postura, aunque comprensible, ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué evitan pronunciarse? ¿Qué buscan con esta estrategia? La protección de la privacidad Una de las razones más probables es el deseo de proteger su vida privada. Los actores a menudo se ven sometidos a una intensa presión mediática y a una constante invasión de su intimidad. El silencio les permite controlar la narrativa, evitar la exposición innecesaria y preservar su espacio personal. La estrategia del misterio El silencio también puede ser una estrategia para mantener el interés del público y generar expectación. Al no aclarar la situación, alimentan la curiosidad y mantienen a los fans enganchados. Esta táctica es común en el mundo del espectáculo, ya que ayuda a mantener a los actores en el centro de la atención. El tiempo como aliado tal vez estén esperando el momento oportuno para hablar. Podrían estar negociando acuerdos, preparando declaraciones o simplemente esperando a que la situación se calme antes de emitir un comunicado. El tiempo en estos casos puede ser un valioso aliado. El respeto mutuo es posible que a pesar de los problemas deseen mantener una relación de respeto mutuo. Evitar declaraciones negativas o acusaciones públicas es una forma de preservar la imagen y evitar dañar la reputación de cada uno. El impacto en los fans, de la decepción al debate La noticia del supuesto enfrentamiento entre Demet y Khan ha generado un gran revuelo entre los fans de Erkencikus y del mundo de las telenovelas turcas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, debates y especulaciones. La decepción muchos fans se sienten decepcionados y tristes por la supuesta ruptura. Habían soñado con que Demet y Khan fueran pareja en la vida real y les resulta difícil aceptar la idea de que su historia de amor haya terminado. El debate Otros, por el contrario, aseguran que la relación entre ellos nunca fue real y que la situación actual es una simple confirmación de lo que ya sospechaban. El debate sobre la autenticidad de su relación, la química en pantalla y las posibles motivaciones de cada uno se ha abierto.
Asterisco 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 la culpabilización asterisco asterisco no faltan aquellos que culpan a uno u otro de lo sucedido. Los fans más acérrimos de Demet tienden a culpar a Khan por su nueva vida en Italia, mientras que los seguidores de Khan podrían responsabilizar a Demet por sus celos o inseguridades. Asterisco asterisco el análisis final, reflexiones sobre el amor, la fama y la realidad asterisco asterisco. Este supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que aunque nos encanten las historias de amor y romance que vemos en las telenovelas, la vida real es mucho más complicada. Asterisco. Asterisco asterisco la perfección aparente asterisco asterisco las relaciones que parecen perfectas desde fuera, como la de Demet y Can en Erkencikus, pueden esconder problemas y conflictos internos. La presión de la fama, la distancia, los celos y las diferencias personales pueden afectar a cualquier relación, por muy bonita que sea en la pantalla. Asterisco 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 la privacidad como un derecho asterisco asterisco es importante respetar la privacidad de los actores y entender que tienen derecho a manejar su vida personal como deseen. No siempre es necesario que confirmen o nieguen los rumores, ya que tienen el derecho a proteger su intimidad. Asterisco 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 la complejidad de las relaciones humanas asterisco asterisco este escándalo nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas. El amor, los celos, la confianza y la comunicación son factores clave que pueden determinar el éxito o el fracaso de una relación. Asterisco 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 la importancia de la empatía asterisco asterisco debemos ser empáticos con los actores y entender que son seres humanos con sentimientos y problemas. No debemos juzgarlos ni culparlos, sino respetar sus decisiones y su privacidad. En conclusión, el supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, la distancia y las presiones del mundo del espectáculo pueden afectar a una relación. Aunque la verdad detrás de los rumores aún es incierta, este escándalo nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, la importancia de la privacidad y la necesidad de ser empáticos con los demás. Y bueno, hasta aquí el análisis sobre este tremendo escándalo. Hemos repasado los detalles del supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de los rumores. Obviamente la información que tenemos es limitada y está sujeta a especulaciones. Pero con lo que sabemos podemos darnos una idea de la situación y formar nuestra propia opinión. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si fue así, por favor, no olviden dejar un like. Me ayuda muchísimo. También les invito a que comenten qué opinan sobre este tema. ¿Creen que es cierto? ¿Creen que la relación entre ellos era real? ¿A quién culpan? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este tremendo escándalo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.